Sí, muchas gracias Angelina, muchas gracias a todos los organizadores de este evento y por esta invitación, por organizar, eh, no sé, por invitarme. Eh, sí, yo aproveché, digamos, el horario y invité también a mis estudiantes, que no han llegado todos, pero pues ahí hay algunos. Por supuesto que me gustaría que se vuelva una conversación. Tampoco creo que tenemos mucho tiempo, ¿no? Tú has dicho que 1 hora, no sé si eso incluye las preguntas Sí, pues aproximadamente Ujú, 1 hora. ujú. Si para ti está bien, podemos de pronto extendernos unos 10, 15 minutos más, pero pues yo creo Sí. que máximo 1 hora y cuarto sí sería como lo ideal. Ok, pues considerando que son las 11:15, digamos que sí, hasta las 12:15, pueda que hasta las 12:30, si está buena la conversación, si no, Perfecto. si no, pues ahí cerramos. Pues hice como unas anotaciones, unas cosas pues que voy a tratar de transmitir. No es una conferencia, sino que sí, esto es la transmisión como de unas ideas, unas inquietudes, pero como a manera un poco de esbozo. Y yo creo que sí pueden, pues pueden interrumpirme, si es, y, y- pero sobre todo también, pues no sé, o tener las preguntas ahí en mente para el final, puede ser. Pues suena todo también grandilocuente, un poco la cosa de proyecto versus imagen, y la descripción que hice la mandé con un poquitico de, de ironía, el tono, espero que no genere unas expectativas teóricas demasiado grandes. Es más fue como una especie de, cuando nos encontramos y me invitó Angelina personalmente, pues me vino a la mente esa idea del el proyecto versus la imagen, porque de algún modo lo estamos considerando en una clase que estamos viendo en la universidad, en la maestría, y es un pequeño problemita o una situación que me he imaginado desde hace un tiempo y tiene unos antecedentes. Voy a hablar de cuando yo presenté el, digamos, la tesis o el proyecto de grado, pues por allá a comienzos de los 90, hace mucho tiempo, del pregrado de arte. La asesora que teníamos era Ivonne Pini, la historiadora de arte. Era una misma asesora para todos y ella pues revisaba, digamos, los textos y lo que uno hiciera y demás. Y yo, pues uno la veía cada tanto, yo le llevaba dibujitos de lo que quería hacer. Luego volvíamos a tener otra reunión y yo le llevaba otros dibujitos, y ella pues medio me preguntaba, yo no sabía mucho qué responder y yo le llevaba más dibujitos y creo que eran todos como muy distintos, los que los presentaba, y eran poquitos, pero eran como todos muy distintos, y hasta que un buen día pues se alteró toda y me dijo: no me traigas más dibujitos y decime cuál es tu proyecto. Eh, pues fue un poco así, yo me asusté, yo me asusté y me tocó como, pues sí seguir haciendo dibujitos, pero me tocó como pensar un poco entonces qué es esta cosa del proyecto. Finalmente me tocó como escribir un texto. Yo veía que en los dibujitos de pronto había como una recurrencia de cosas en movimiento o de medios de transporte, pues ya las imágenes eran muy imágenes que yo me encontraba y que empezaba a dibujar, como todavía procedo un poco. A mí me gusta una imagen y trato pues a veces me apropio de ella o lo que sea. Pero me tocó escribir eso y además también como que asumí la idea de que de pronto si eran tan distintos todos los dibujos, había una especie de pronunciamiento en torno a la falta de estilo, ¿no? Entonces también traté de proponer una cosa como contra el estilo formal, casi como contra la coherencia también se podría decir, pero no, traté a través del texto de articular esos dibujitos que yo estaba haciendo. Sí había en esa época también una medio insistencia que pero todavía creo que
tema está, y es la de que no se le llamara al trabajo final, no se le llamara tesis, que porque en arte uno no hace tesis, ¿no? La tesis, supongo, pues eso sí viene del contexto académico, pero de una propuesta teórica de algo, ¿no? Se hacen tesis filosóficas tal vez, o tesis, yo no sé si en derecho, o no sé, pero digamos que la tesis supone un enunciado y una sustentación de ese enunciado, y nos decían pues que en arte uno no hace tesis, sino que hace su proyecto de grado. Pero a mí lo del proyecto, pues un poquito es que como que a eso voy, como que siempre me ha asustado y me ha generado ciertas dudas. Eso se conecta con otras anécdotas en el tiempo, digamos, como por ejemplo una vez yo hice un librito de unas frases donde describía trabajos de estudiantes, que luego se ha vuelto como una serie, cada tanto saco uno. Pero la primera vez, pues yo hice ese librito y eso lo distribuía. Me acuerdo que se lo entregué a alguien, se lo entregué pues a Roca, me lo encontré alguna vez y él me contestó, o yo no sé si ya lo había visto o lo miró y me dijo, qué bonito proyecto. Y eso me quedó también como una especie de choque, porque yo no había pensado que eso era un proyecto, pues era un librito que yo había hecho. Pero me quedó también un poquito la imagen como de que yo nunca pienso en términos de proyecto, ¿no? Nunca pienso la noción del proyecto. Luego también me ha pasado que pues con Giovanni, mi compañero artista, siempre pues obviamente compartimos, digamos, las ideas y pues, mostramos lo que hacemos y demás. Pues yo siempre como en espera de cierta aprobación de Giovanni y le muestro como una idea o una imagen o le cuento lo que quiero hacer. Y siempre me pregunta, digamos, como que ¿por qué? Y a veces, yo feliz le cuento la idea y me pregunta como ¿por qué? Y entonces a veces se me han desbaratado cosas simplemente porque no puedo dar como una razón. Eso me hace pensar que también en esa pequeña diferencia, en que a veces no lo de pensar o concebir, digamos, un proyecto artístico supone de algún modo dar cuenta y dar razón de todas las decisiones y de todos los elementos que lo componen. Entonces, algún día de esos decidí o pensé que yo trabajaba más a partir o en función de ideas, porque claro, las ideas también anteceden posiblemente a las imágenes, pero también que pienso más como en términos de imagen, como que me seduce más la idea de una imagen, y no tanto la idea de un proyecto. En mi época también lo que se decía, por eso la época, no sé, digamos, en los 80 y en los 90 se hablaba mucho de propuestas. Todavía supongo que también se puede hablar de propuestas artísticas, pero en mi época me parece que cuando se hablaban de exposiciones o de textos críticos o lo que sea, se hablaban de propuestas artísticas y no tanto como de proyectos. Lo de propuesta, pues a mí también me parece que es cuestionable, o mejor dicho, yo nunca entendía muy bien por qué se decía propuesta. Sí, las exposiciones, los trabajos, las imágenes, las cosas que uno presenta, pues son unas realidades concretas, no son una propuesta, no son una hipótesis, sino que son una cosa material que se presenta. Obviamente puedo suponer que cuando se habla de propuesta, se habla de que se muestra algo en la medida en que se espera también una especie de no sé, de diálogo, o se presenta algo con el ánimo de que el otro lo perciba, lo reciba, lo comente, como que se propone algo artísticamente, no como una realidad, sino como una posibilidad, y el espectador termina, o el público termina ahí como aceptándolo o no.
pero no sé, digamos lo de propuesta también es otra palabra. Pero a lo que voy es a que contemporáneamente la noción de proyecto o el término de proyecto sí está como completamente instituido, ¿no? En los ámbitos académicos, pues se exige ese proyecto final, y en muchos de los cursos o en muchas de las materias siempre se habla del proyecto final del curso, de lo que va a ser al final, que es pues una propuesta propia, pero como que se le da ese estatus de proyecto personal o proyecto final. Para todos los contextos, digamos, bueno, y en las maestrías y demás, casi que se acepta a una persona, o las maestrías en los posgrados, todo eso, se acepta a una persona en función de un proyecto que tienen que enviar. Yo pensé en eso también para las residencias, que es el caso que nos reúne ahora. Yo no sé, pues obviamente no todas las residencias dependen del envío de un proyecto, pero muchas sí. Y la selección depende de la propuesta de un proyecto específico. Y por supuesto para todo tipo de convocatorias donde se van a financiar los proyectos, que es la manera pues contemporánea de insertarse como en un circuito o de acceder a un espacio de exposición, pues es en función, digamos, de un proyecto que se envía. Entonces, eso me parece que hace también que contemporáneamente uno se refiera a los proyectos de los artistas, cuando antes no era necesariamente así y ahora está absolutamente instituido. Pues yo entiendo que referirse a tal o cual proyecto de un artista, pues digamos que hay un valor en el sentido de que pone más el énfasis no sé si en la idea, pero por lo menos sí en lo que antecede digamos, a la obra terminada o al resultado terminado. Digamos, yo valoro y aprecio que se hable de proyecto más que de obra, que es otra noción que uno podría cuestionar, ¿no? Incluso ahí sí, cuando los estudiantes, incluso cuando hacen su proyecto de grado, se refieren a su obra o a la obra, yo trato de bajarle un poquito a ese término o a esa noción. Les recomiendo que no hablen de obra. Por un lado, me suena a la obra un poco pretencioso, en el sentido de que la obra tiene una connotación posiblemente como de lo que se ha hecho al final. Es el conjunto de todos los trabajos que ha hecho un artista. Entonces tiene un poco esa cosa grandilocuente. ¿Aló? Hay como un ¿Hay ruido alguna pregunta? o una pregunta. No. Sí, hay como una interferencia o un ruido. Bueno, como que la obra tiene esa connotación de grandilocuencia, por un lado, de lo que se ha hecho. O sea, como que obra suena un poco a edificio también, podríamos decir. Por eso, por eso prefiero que se hable de proyecto que de obra. Pero por otro lado, la palabra obra también pone el énfasis en el objeto terminado, ¿no? En el objeto terminado, y no tanto en la idea o en el proceso que tuvo lugar ahí. Hablar de proyecto puede matizar la cosa de lo terminado y puede incluir, digamos, trabajos que no están, digamos, terminados del todo. Si miramos como una definición por ahí, buscando qué quiere decir un proyecto, encuentro una que dice, un proyecto es una planificación. Es un conjunto de actividades y procedimientos a realizar articuladamente con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o de resolver problemas. Entonces, claro, es una especie, un proyecto es un plan, es una idea, una metodología, unos objetivos, es todo un proceso intelectual y material
pero destinados a que ellos se articulen entre sí y destinados a producir pues unos resultados, unos servicios que de alguna manera solucionan problemas o resuelven pues necesidades. Entonces, eso es lo que a mí me suena cuando hablamos de proyecto contemporáneo y me parece que es un poco grande. Hola. Hay una bullita. Bueno, ¿pregunta? No hay. Entonces, como que aunque me parezca bien que se utilice en ciertos sentidos, y obviamente que hay procesos artísticos en los que el proyecto cuaja perfecto porque eso es lo que es un plan, es una metodología encaminado a unos resultados y a todo eso, pues de todos modos me parece que el proyecto tiene implícito pues como una dimensión de lo público, ¿no? Es una idea, es un trabajo que se hace, pero que tiene implícito esa dimensión de que va a ser expuesto, de que va a ser presentado, de que va a ser materializado. Pues hay digamos, uno de los componentes o una de las exigencias cuando uno aplica a través de un proyecto es justamente un aspecto, es la socialización, ¿no? Como que el proyecto implica de algún modo ese sentido de lo público, de exteriorización, de exhibición. Entonces, en ese sentido, pues claro, uno cuando hace una imagen también y digamos cualquier tipo de trabajo artístico, pues de algún modo lleva implícito eventualmente su exhibición, ¿no? Yo siempre digo, el dibujito más pequeño siempre se hace con el sentido de que eventualmente sea apreciado, así sea por uno mismo, o sea un dibujito que uno haga para uno entender algo, de todos modos por naturaleza es exhibitivo y tiene como ese aspecto, digamos, estético. Pero cuando hablamos de un proyecto, como que de algún modo el esquema que viene a la mente es el de una idea que empieza íntimamente, que empieza a un nivel como personal, pero que lleva implícito su eventual publicación, su eventual socialización o su eventual, digamos, muestra. Entonces, ahí hay también de pronto pues una prevención con respecto a lo del proyecto o un indicio de que cuando hablamos de proyecto hablamos de algo ahí como grande. Digamos que la palabra proyecto otra vez, más que obra o más que cuadro, más que resultado, pues pone el énfasis en ese proceso de producción, en ese camino que va de la idea a la materialización, incluido un poco su proceso. Pero en ese sentido, digamos que se pone también una mirada en lo poético, podríamos decir, o eso es como lo dice Boris Groys también, en un libro que se llama Volverse Público, y que es el que estamos leyendo en la maestría ahora, y que de alguna manera también me hace pensar en esta idea del proyecto y de su camino hacia lo público. Entonces, pues posiblemente esté haga varias referencias a ese texto de Groys, pero digamos que sí, la idea de proyecto pone posiblemente ese énfasis en la producción, en ese sentido, en la poética, ¿no? La poética, en su origen, en su raíz, significa creación o producción, y de ahí viene la poesía o la poética, pero viene también la poiesis, ¿no? Es el origen, digamos, de las cosas, la creación de las cosas. Y eso es un término también biológico, y lo autopoyético, y las células y demás. Digamos que pone ese énfasis en el momento, digamos, de la creación, pero
pues eventualmente, pero compromete también esa dimensión pública posterior o esa muestra. Groys, entre otras cosas, dice que lo político, o sea, lo político, ¿no? Si pensamos en la exposición, en el público y demás, pues pensamos también entonces en ese camino de lo poético a lo político, posiblemente. Nos metemos ahí en terrenos complicados, pero veamos que puede estar. Y Groys dice, paradójicamente para uno, que es en la producción o es en la poética donde está el componente político y no tanto en su publicación. Yo siempre he sentido que cuando dicen, o he intuido que cuando dicen que una obra es política, o que incluso que todo arte es político, que eso lo dicen también, supongo que es siempre en ese poder que tiene la obra de causar un efecto o un cambio en el observador o en el que lo ve. Sin embargo, Groys es como si con esa declaración pues pensara que el efecto es eso, no es nada más que eso, un efecto, y que la poética o en la concepción del trabajo es posiblemente donde esté, o sea, internamente inherente al diseño de la idea o del proyecto o del trabajo, que es donde está realmente lo político. Bueno, eso sería una discusión grande, pero dejémosla ahí por el momento. En todo caso, a lo que voy, o entre otras cosas a las que voy, es que el proyecto, de todos modos, tiene un sentido. Y como que no es que tenga que tener, es que un proyecto como tal, el concepto, la noción de proyecto, tiene un sentido que va desde lo más íntimo hasta lo más pues externo, que va de lo privado hacia lo público. Y una proyección, digamos, que tiene que ver con lo espacial y lo temporal. Frente a otros términos menos grandilocuentes, ¿no? Pues no pensamos necesariamente en el sentido de una obra de arte o de un cuadro o de un dibujo, de una imagen, incluso de una idea. La noción de idea no necesariamente compromete la idea de sentido o la noción de sentido. Entonces, ese es otro pequeño cuestionamiento que tengo ahí. El proyecto pues tiene un sentido también, que ya he enunciado, que tiene que ver con el proceso de la idea a su materialización, ¿no? Hay un proceso involucrado y en ese sentido, y ese proceso está encaminado a ese resultado posterior. Entonces, hay proyectos, por supuesto, hay proyectos de todo tipo, hay proyectos que están destinados a la producción de un objeto terminado, podríamos decir, o hay proyectos que de algún modo son más abiertos en el tiempo, hay proyectos que no se terminan nunca y por su naturaleza están planteados así. O sea, proyectos que continúan, y eso es también uno de los aspectos interesantes de la noción de proyecto, de la idea de proyecto. Y sin embargo, involucran o llevan implícitos ese sentido de la idea al proceso, a la materialización. Por eso también está implícito en la noción de proyecto eso que siempre piden en las convocatorias, ¿no? Como un cronograma, ¿no? Como un objetivo, como una metodología, como un presupuesto, como todo ese tipo de cosas. Y incluso cuando no se trata de un proyecto para una convocatoria, es decir, así le quitemos todos los aspectos burocráticos a la noción de proyecto, podemos pensar que el artista que tiene un proyecto también tiene un poquito eso en la cabeza, digamos, los objetivos, tiene una finalidad, tiene una idea de cómo eso va a ser
materializado, cómo se va a producir. De todos modos tiene que saber cuánto le va a costar eso, más o menos para cuándo lo quiere tener o cuándo lo pretende tener. Entonces, en esa medida es que mi imagen de proyecto, cuando yo pienso en la palabra proyecto, pienso siempre como en una especie de ángulo, ¿sí? O una especie de cono, o una especie de figura, si le damos un look a eso, siempre empieza como un punto de vista, que sería el nuestro, pequeño, y una apertura, unas líneas que no convergen, sino que lo contrario, como que se abren. Y pueda que eventualmente no terminan, entonces se van como expandiendo hacia el infinito. Pero tienen un sentido, tienen una dirección y tienen como un camino. Si hablamos de que el proyecto constituye una especie de apertura espacial, podríamos repetir el tema de que primero tal vez la idea es la que motiva el proyecto, obviamente, la idea es tal vez lo inicial. No empezamos un proyecto sin saber qué es el proyecto. De pronto un trabajo de arte sí lo empezamos de una manera más espontánea o más experimentalmente. Así podemos hacer un dibujo que no sepamos qué es lo que es ni qué es lo que va a ser, o hasta una pintura o alguna cosa. Pero cuando hablamos de un proyecto, ya hablamos de una estructura donde previamente hay una idea y luego un procedimiento o un proceso. Entonces, hay una implicación de apertura espacial, podríamos decir, en el sentido de que está primero la idea, luego empiezo a producir y luego, pues muy eventualmente, se ocupa un espacio en la materialización de ese proyecto. Si el proyecto es una cosa abierta que continúa, pues va a ocupar diferentes espacios, posiblemente va a variar, posiblemente va a crecer, lo que se quiera, pero hay una especie de proyección espacial, sin duda, en el proyecto cuando se materializa. Claro, puede haber un proyecto que nunca se materialice, y en ese sentido, pues se queda como en idea, pero posiblemente más que en la sola idea, llega a una etapa que puede ser la de los dibujos, la de los planos, la de las anotaciones, la del texto que lo justifica, justamente como cuando uno manda un proyecto a una convocatoria. Y si de pronto no pasó a la convocatoria o no ganó, pues el proyecto se queda ahí en proyecto. Pero ya está ocupando y ya se ha proyectado de algún modo, ya ha pasado a una siguiente, digamos, etapa. Si hablamos de una apertura temporal, también eso es algo interesante que eso lo menciona el autor que les digo, Groys, porque él habla de la soledad del proyecto. Porque un proyecto, digamos que en cierto sentido o en mayor o menor medida, el autor de un proyecto se aísla o se retira para diseñar su proyecto, ¿no? Entonces, ese proyecto, en tanto idea, está pensado para un futuro, porque no es inmediatamente uno piensa la idea y no es que ya el proyecto ya se hizo, sino que justamente hay una apertura, digamos, que es temporal. Entonces, el proyecto siempre es a futuro, ¿no? Ese lapso puede variar, puede ser mayor o menor, pero un proyecto, por definición, es a futuro. Y si no, sería la cosa ya hecha. Entonces, por eso esa imagen, digamos, de que el proyecto se abre espacialmente y temporalmente. Con ello lleva implícito también la noción de proyecto, lleva la idea de una promesa, ¿no? Un proyecto es una idea donde se promete algo que va a ser, digamos, llevada a cabo, materializada a futuro. Cuando ya se concreta, posiblemente, en muchos casos, ¿no? Ya cuando un edificio está hecho, un edificio pues fue un proyecto, sin duda, pero cuando ya ese edificio pues ya no es proyecto, sino que ya es
ya ese edificio. Entonces, todo proyecto, en tanto proyecto, constituye una promesa. En ese sentido, hay unas nociones que a mí me parece que están implícitas y que son en parte también las que yo cuestiono tal vez o pongo en cuestión, es la de lo positivo. Hay un aspecto como positivo en la idea de un proyecto. Hay una especie de optimismo, ¿no? Pues porque cuando uno tiene la idea de un proyecto, entonces hay la ilusión de que ese proyecto se materialice. Y ese proyecto pues contiene esa promesa, contiene ese optimismo y de pronto un elemento también de utopía, podríamos decir, porque el autor del proyecto visualiza esa realidad ya desde que lo concibe, pero es algo que todavía no está hecho, sino que posiblemente pues posiblemente se materialice o no, pero hay un momento que es el que compromete como cierta utopía, o por lo menos cierta hipótesis, o cierta ficción, cierta fantasía, podríamos decir, ¿sí? Entonces, pero si es positivo, si es optimista, si es todo eso, pues tiene también el proyecto, pues de suyo, inherente, tiene una especie de connotación moral. No sé si me siguen, pero digamos que en ese optimismo, en esa posibilidad, en esa promesa, pues hay una especie de connotación moral. En ese sentido, claro, puede haber proyectos que sean destructivos. Supongo que lo de tumbar las Torres Gemelas, pues también fue un proyecto en su momento, que implicó unas metodologías y unos objetivos, literalmente. Pero de todos modos hay una moral involucrada, un sentido de justicia para el que lo hizo. En fin, hay lo que podemos llamar como una teleología, que la teleología pues es un sistema de pensamiento que tiene un objetivo, que tiene como una finalidad que va a ser mejor que la del presente. La teleología se refiere a, no sé, por ejemplo, la vida cristiana o la vida religiosa tiene como un sentido teleológico porque está encaminado a una vida eterna, a una promesa de vida eterna. O no sé si así también hay sistemas filosóficos como hegeliano, que es como que tiene un fin teleológico, es decir, a través de la dialéctica, por ejemplo, se resuelve un conflicto y en el futuro las cosas van a ser mejor, o en la historia. En fin, entonces, pues todo proyecto, por pequeñito que sea, como que tiene esa estructura de optimismo. En cambio, pues otra vez, la idea de imagen puede ser una cosa un poquito más desinteresada, podríamos decir. Si pensamos no, pues yo hago imágenes o yo hago cosas, pues posiblemente es referirse al trabajo de uno de una manera menos desinteresada. Con eso estoy diciendo, pues también, de pronto implicando que el proyecto tiene unos intereses, ¿no? No importa si son materiales o políticos o ideológicos o pues artísticos o de reconocimiento o lo que sea, pero en todo proyecto hay, por lo tanto, una especie de intereses y podríamos decir que obedecen, entre otras cosas, justamente a una especie de sociedad, pues de una sociedad que nos exige producción, ¿sí? Como insertada en una sociedad de mercado o de consumo. Entonces el proyecto se vuelve como una estructura o un formato que responde a una necesidad de producción y de unos resultados, ¿no? Yo, pues digamos que vuelvo y digo que a eso obviamente yo no quiero, digamos, ni condenar, ni desbaratar, ni cancelar la posibilidad de los proyectos, porque los proyectos, es decir, la humanidad es una sucesión de proyectos, también podríamos decir. Pero me prevengo un poquito ante mi identificación
con la idea de proyecto cuando estoy trabajando, pues cuando hago cosas de arte. Hay habría a eso, pues entonces podría oponerse una producción un poquito más experimental, como ya había dicho, como más espontánea, pero aún cuando, por ejemplo, en dibujo, que es el campo en el que yo me muevo, pues digamos, en la academia y en mucho también de mi producción. Entonces, pues uno se aproxima a un dibujo a veces de forma mucho más espontánea, vuelvo y digo, como más experimental o sin saber de antemano qué es lo que se quiere hacer. A veces uno empieza a dibujar ahí y realmente no sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Pero también hay formas de que esa espontaneidad o de que esos dibujos, incluso hay una... Sí, como que hay esa exigencia que siempre viene a que eso se vuelva una especie de proyecto, a través de la repetición posiblemente, a través de la serie. Y es algo de lo que yo trato de, digamos que yo antes también, en los cursos, pues decía, no, ahora tienen ya el resto del tiempo para su proyecto individual o algo así fuera en dibujo. Pero me empezó a parecer también que eso de proyecto pues sonaba como con mucho peso. Entonces ahora simplemente les digo, no, pues dibujen lo que quieran y vayan haciendo dibujos y cuando acaben el dibujo, pues hagan otro dibujo. Y sin embargo, todavía siempre pensamos o siempre llega el momento en que quiero mirar a ver si esos dibujos o esa serie de dibujos entonces se convirtieron como en una serie o si hay una especie de coherencia interna entre ellos o si hay un grupo de ellos a los que le podemos dar como un nombre, como un título. Entonces yo trato de invertir la cosa, no les digo hagan un proyecto y sin embargo pues como que siempre al final hay una no sé, por pura estructura académica o cultural o lo que sea, siempre hay como esa vuelta a mirar si eso se convirtió en un proyecto o no, o cuál podría ser un camino viable para que eso se convierta efectivamente en un proyecto o no. Entonces es como algo así como instituir el experimento, que es como una especie de contrasentido. Pero bueno, no sé por qué pasa, pero digamos que es algo que estoy poniendo aquí de nuevo como en cuestión. Entonces, otra cosa que compromete a la noción de proyecto, si es una promesa, si tiene como un optimismo, si es un proyecto efectivamente, digamos, a futuro, pues lo otro que está involucrado, inherente a la noción de proyecto, es la posibilidad, digamos, del éxito o del fracaso. Hablamos del éxito o del fracaso de un proyecto para evaluar retrospectivamente su existencia o su materialización. Proyectos que pudieron fracasar incluso en el camino antes de que se materialicen o proyectos, digamos, fallidos que se materializaron y que por alguna razón tampoco, digamos, tuvieron éxito. Ahora, esas medidas del éxito y del fracaso, pues son ya inherentes a cada proyecto. Pueden tener que ver con cosas externas o cosas internas o cosas del diseño mismo del proyecto. En fin, hay una... No vamos a entrar en cuáles son, en cómo Ay. es... Sí, aló, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay pregunta? No vamos a entrar a las particularidades de cómo es exitoso o cómo es fracasado un proyecto, pero lo que sí podemos decir es que hay un riesgo de fracaso inminente e inherente a la idea de proyecto. Incluso podríamos ir más allá y decir que los proyectos, de todos modos, no es que sean... infinitos, aunque tienen esa proyección, pues los proyectos se acaban o los proyectos se abandonan. Incluso los proyectos exitosos son exitosos pues hasta cierto punto y hasta cierto momento. Ningún proyecto es eterno.
Ningún proyecto ni ningún resultado de un proyecto es fijo y eterno. Todos los proyectos de algún modo también tienen su decadencia. Entonces a veces me pregunto si la noción de fracaso mismo es inherente a la idea de proyecto. Si cuando llamamos a un proyecto exitoso es que pudo resistirse durante más tiempo a su propio fracaso, podríamos decir. Pues eso, lo otro, digamos, lo otro en términos de esa evaluación de éxito o de fracaso es simplemente una consecuencia o una prueba, una manifestación de que el proyecto sí tenía como unos objetivos, ¿no? Es una constatación de que en el proyecto hay inherente unos objetivos. Así los hayamos nombrado o no, así tengamos con plena conciencia de cuáles son, así los hayamos enunciado o no, pero los proyectos siempre tienen como unos objetivos. Y de la expectativa o de la relación que tiene el resultado con esos objetivos, depende también su proyecto o no. Determinamos si sí funcionó o no funcionó el proyecto. Entonces, pues eso nos vuelve a traer a ese aspecto inherente a la idea de proyecto, es una dimensión, digamos, pública que tienen una dimensión política en ese sentido. Cuando la idea tiene esa dimensión pública de entrada, podríamos también pensar que el proyecto entonces como que tuviera que suplir o tuviera que rendir cuentas por unas expectativas que son de ese orden político o de esa naturaleza política. Entonces es como si el observador o el que participa eventualmente del resultado del proyecto, pues pudiera, digamos, pues juzgar o no, pero generalmente el juzgamiento tiene que ver con que sí se han llenado sus expectativas, digamos, de lo político. Entonces es una especie de cosa muy seria la noción de proyecto. Cuando pensamos en una imagen o en una idea o en un dibujo o en una cosa un poquito más espontánea, pues de pronto no estamos como tan comprometidos con esa exigencia política o esa exigencia de satisfacción que pueda tener el trabajo artístico. De todas maneras, podríamos decir, en ese marco, digamos, de lo político, que todo proyecto es un ejercicio de poder. Es un ejercicio de poder, porque hay toda pues otra vez, porque hay ese esquema de una idea que yo saco adelante y que, ¿sí? Yo creo que el arte, es parte de lo que nos gusta del arte, es la autonomía que tenemos sobre nuestro propio trabajo. Es decir, cuando hacemos arte no somos empleados de nadie y eso es como lo más maravilloso. Somos dueños de nuestra propia creación y en ese sentido es una autonomía que se aproxima mucho a la libertad. Pero no sé por qué la noción de proyecto o la idea de proyecto compromete de algún modo más rígido el ejercicio del poder, o de una manera más pesada el ejercicio del poder. Tal vez por eso, porque es el poder de ejecutar esa idea original y de materializarla y de, pues a través de todos los mecanismos que se han diseñado o que se contemplan en esa misma idea. Entonces, por todo esto es que pienso que la idea de proyecto es bastante seria, a veces bastante pretenciosa, a veces demasiado como importante para yo identificarme plenamente con ella. Hay otro riesgo que también mencionó, digamos, un amigo cuando estaba pensando para esto, pensando qué hablar, me dice que es el riesgo que tiene el proyecto, pues el proyecto artístico también de ser como instrumentalizado, que me parece un aspecto también
pues sí, una situación contemporánea. Es decir, en el sentido de que cuando uno manda proyectos a las diferentes convocatorias, uno tiene que pensar en ese espacio para el que los manda. Y si se adecua correctamente y pues va efectivamente a satisfacer como esas necesidades o esas expectativas según el sitio también donde se mande. Entonces, en ese sentido también es como que puede corromperse a veces la naturaleza del mismo proyecto o uno se ve obligado a acomodar el proyecto para que funcione en determinado sitio. Entonces, de algún modo, claro, el proyecto también es un ejercicio de poder, pero que puede ser instrumentalizado por uno mismo o por los otros, o que puede ser corrompido. Bueno, todo eso, digamos, que compromete un poco la... No es una cosa, pues, tan dramática, ¿no? Otra vez, vuelvo y recojo. Hay trabajos, hay gente que solo puede pensar artísticamente en términos de proyecto y eso es perfecto. Y en la medida en que uno no haga un dibujito, sino que justamente hace una instalación o hace un trabajo de intervención más grande, pues obviamente que se ve obligado a pensar en términos de proyecto. Pues hay una idea y luego hay que planificarla y luego hay que definir las estrategias para hacerlas y hay que pensar el cronograma y hay que pensar el presupuesto. Eso no, digamos, no es una invitación a que no se hagan proyectos, pero vuelvo y digo, es como un cuestionamiento a mi relación con la idea del proyecto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o no sé por dónde voy, ya van a ser las 12. Sí, sí, hay una pregunta, esperamos un segundo. A ver, dale. Micrófono. Hola, mucho gusto. Hola, mucho ¿Cómo te ha gusto. ido? Bien. Ahorita mencionaste algo que me llamó mucho la atención. Me gustaría ver si podrías elaborar un poquito más hablaste de que es en la producción donde se hace, o sea, si estamos realizando un proyecto, es en el proceso productivo en el que se puede hacer política o digamos que la acción política pasa en el proceso. Me gustaría un poquito que elaboraras en eso porque me parece muy interesante. Si yo tomo la elección más que en fin de un proyecto, si pienso en ese proceso productivo desde un punto político, me gustaría profundizar porque me parece muy interesante y preguntarte un poco sobre ese tema. Bueno, yo lo mencioné un poquito tangencialmente en el sentido de que vuelvo y digo, cuando se nos dice, y se nos dice con suficiente frecuencia que es que todo el arte es político, yo pues creo que uno intuye las razones de eso. Es decir, y hay varias razones seguramente para decir eso. El arte puede ser político desde una idea que a mí me gustó mucho desde hace mucho tiempo, desde muy chiquito, era que si uno era artista y uno producía unas imágenes, de algún modo es porque lo que hay en el mundo o lo que nos rodea no es como suficiente, digamos, no nos satisface. ¿No? Si estamos creando una imagen, la imagen que sea, y necesitamos crear esa imagen, de algún modo estamos simbólicamente construyendo un nuevo mundo o ampliándolo o resignificándolo o lo que sea. Entonces, digamos, de entrada, podríamos decir en ese sentido que cualquier imagen que uno haga, o sea, si uno está motivado o necesitado a crear imágenes, es porque de algún modo queremos proponer otras cosas motivados por una cierta inconformidad. Digamos que ahí podría haber una especie de dimensión política. En otro sentido, yo también, un sentido más amplio, también siempre pienso que si cuando dicen, yo no digo mucho que todo el arte es político, porque a mí el tema de la política me parece también difícil y grande, así como lo de proyecto. Pero cuando oigo que dicen que todo el arte es político, yo asumo y entiendo que también puede referirse al hecho de que la imagen tiene un poder de conmovernos o tener un efecto, digamos, sobre nosotros, ¿no? Entonces, si uno produce imágenes para que otros
la vea, y esas imágenes le producen pues ese efecto. No sé si el efecto puede ser de cualquier orden, ¿no? Que lo conmueva o que ojalá lo haga pensar de otro modo, si la imagen es crítica, en fin. Yo pienso que a eso se refieren cuando dicen que el arte es político, o sea, tiene un efecto en el otro. Y Lo que mencioné es que Groys, el autor Groys, pone cierto énfasis no en ese efecto que produce la obra en el otro, que era mi idea de lo que el arte como político, sino que lo político está un poquito más en la producción, o sea, en la misma, en la poética, o sea, en el origen, en la creación de la obra. Lo que pasa es que no lo elabora lo suficiente o yo no lo asimilé lo suficiente, pero se me ocurre que lo que puede estar queriendo decir es que claro, si la obra ha de tener un efecto en el otro, pues uno es el que, como creador, el que tiene que crear el dispositivo o la dislocación o el choque o lo que sea que uno quiera que la obra de arte produzca. Y es ahí donde está lo político. Entonces, lo político en muchos sentidos lo entendemos como la relación con el otro o el efecto que produce el otro, pero lo político en este sentido puede ser que pues tiene que tener un origen en uno mismo, ¿no? Eso es lo que... Y pues uno como artista, entonces en la producción tiene que producir esa dislocación o esa estrategia para que la imagen tenga eventualmente ese efecto. Muchísimas gracias. Lo otro sería pues mirar ejemplos, mirar artistas y todo eso de cómo es lo político en el arte o cómo entendemos lo político en el arte, pero yo creo que no, pues yo no podría hacer eso ahora. Es como simplemente es hablar un poco en abstracto, pero esa era la idea. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, hay otra, no sé si hay otra pregunta o sigo, porque ya también se nos va a acabar el tiempo. Hay una posible relación también con la noción de diseño. Y el diseño viene a la mente cuando pensamos en proyecto, y el diseño viene a la mente pues cada vez más. El diseño parece ser contemporáneamente una cosa muy, muy importante. Y algunos de los ensayos pues esta no es necesariamente una exposición de lo que es ese libro de Groys, pero sí está muy, 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 muy presente, obviamente, como les digo, lo estoy leyendo. Y entonces el diseño aparece, atraviesa muchos de los ensayos de este autor. Pero la idea de proyecto, la idea de que hay una idea previa y que luego se ejecuta y demás, pues nos relaciona muy íntimamente con la noción de diseño y pues directa o más o menos directamente con la idea del disegno, ¿no? En latín, el disegno italiano, el disegno del Renacimiento. Y es que los artistas empezaron a teorizar sobre la producción artística para poder posicionar, digamos, a la pintura como una de las artes liberales o algo así. Entonces se inspiraron también en las nociones clásicas de los griegos. Por ejemplo, la retórica tenía una estructura como tripartita, que es la invención o el inventio, lo llaman los latinos, luego como una dispositio o una especie de ordenamiento que se le dan como a los textos, y luego una elocutio o una elocución, que es ya la exteriorización del discurso, ¿no? O del escrito o del discurso. Pero digamos que hay ese orden también, y tiene una parte inicial que es la invención, que supongo que tiene relación con la idea. Entonces, los artistas, los teóricos de la pintura, entonces proyectaron esa estructura tripartita y hablaron en una composición artística o en una pintura hay la parte del disegno, pues el diseño, la compositio, que sería también
algo así como la distribución de las figuras en el plano, y luego el colorito, pues que no es solamente como el colorearlo, sino también se refería como a la luz, se refería como a la actividad, digamos, pictórica. En ese sentido, pues el diseño viene a ser como la idea inicial que podemos asociar a la idea del proyecto, y luego hay un proceso, digamos, para ejecutarla. Recordemos también pues Leonardo decía que el diseño, o venía una inspiración divina, había una conexión divina con la creación, pero entonces atravesaba el diseño, que era como la imagen o el dibujo, que es una cosa mental, ¿no? La cosa mental, decía él, y luego su materialización. Entonces, eso está de algún modo muy emparentado con la noción, pues no contemporánea de proyecto, no en el sentido de lo divino ni demás, pero sí la idea de la idea, la noción de la idea y cómo se materializa eventualmente. Pero podríamos decir que el dibujo clásico en ese sentido, o la pintura clásica, podríamos en ese sentido asumir o decir que esas pinturas eran en sí mismo un proyecto, es decir, cada pintura del Renacimiento podemos pensar que es en sí mismo un proyecto porque tiene ese orden de producción y esas implicaciones, ¿no? De promesa de futuro y demás, y a partir de la idea y mediada por unos bocetos, por unas razones, por unas justificaciones y por unos objetivos. Es que el dibujo contemporáneo o la pintura contemporánea pues puso el énfasis en otras partes, ¿no? Y de pronto en cómo se hace el arte, cómo se produce el arte, y no tanto en pues en ese diseño, ¿no? Podríamos decir, digamos, hay una posible diferencia en ese sentido de la pintura clásica o del dibujo clásico con cierta producción de dibujo, digamos, moderno. A mí me gusta, por ejemplo, pensar en nociones modernas en el dibujo en relación al gesto, por ejemplo. El gesto también sería una cosa que medio se opone a la noción de proyecto, a la noción programática de proyecto, porque el gesto es como pues un gesto llamamos en muchos sentidos a ciertos movimientos corporales, ¿cierto? Por ejemplo, un gesto o una cara. Uno hace un gesto que en muchos casos es medio involuntario, no es programado, a veces es una reacción o a veces viene motivado por alguna cosa que no sabemos bien qué es, pero el gesto es un movimiento que es más bien involuntario, pero que tiene que ver con la corporalidad. Cuando vemos un dibujo y hablamos del gesto en un dibujo o en una pintura o en una obra, pues leemos o interpretamos la huella que hay ahí, la materialidad que hay ahí, como el índice, pero en relación a una corporalidad. Eso es lo que generalmente, digamos, llamamos un gesto. Y nos gusta apreciar los gestos pictóricos, los gestos dibujísticos. Pues en dibujo, la teoría sobre el dibujo contemporánea pues trata de establecer dónde empieza la marca o el signo a convertirse o adquirir un sentido simbólico o un significado. Pero mucho antes de eso podemos decir que hay una serie de gestos involuntarios o una serie de marcas que a veces todavía no significan nada, pero que hacen parte del universo dibujístico. Entonces, por ejemplo, alguien como Barthes habla del gesto como, él hace las lecturas al revés, ¿no? Pues deconstruye no, porque eso es antes de la desconstrucción, pero hace un análisis de una propaganda, por ejemplo, o de una película, o de una imagen cualquiera, y va extrayendo ciertos niveles de sentido, ciertos niveles de significación. Primero, el más literal,
¿no? Lo que quiere decir. Y en una propaganda funciona muy bien porque hay un sentido absolutamente literal que ha motivado la hechura de esa propaganda, pero digamos en cualquier obra de arte también hay unos sentidos que son literales, luego aparecen otros sentidos que son como más metafóricos, luego otros más simbólicos, pues como que él va quitándole capas a cualquier signo, ¿no? Artístico o no, y lo que queda finalmente, ya desprovisto de todos esos sentidos, es pues es como lo que él llama el gesto. Queda como un vestigio, queda como una ruina, pero ese es lo que hay, donde él ubica pues en varios ensayos como lo que él llama el sentido obtuso. Es lo que no se puede nombrar, es lo que no se puede ya articular en palabras, lo que no tiene un significado casi ni nombrable. En ese sentido es el gesto, pero en un sentido muy importante también es lo que viene a constituir la esencia de una obra de arte, ¿no? La esencia de la obra de arte para él no está en el sentido literal, ni siquiera en el sentido metafórico, sino en ese sustrato que queda ahí después de eliminar esos mensajes. Entonces, a mí me gusta esa noción de gesto y es lo que muchas veces valoramos intuitivamente o inconscientemente en una obra de arte. Ahora, un gesto también llamamos a cierto tipo de operación que hace un artista, ¿no? Si un ready-made o un Duchamp o lo que sea, lo que hace también son gestos de resignificación, de recontextualización, ¿sí? O de apropiación, lo que sea. Esos pues también son como unos gestos, pero justamente ahí es donde posiblemente está la esencia de la obra y no en el objeto mismo. ¿Mm? Entonces el gesto me parece que es una noción muy interesante, pues es muy contemporánea y también muy discutida, muy comentada y muy apreciada seguramente por muchos, pero a mí me parece que la noción de proyecto otra vez como que no le da mucha cabida a la gestualidad o al gesto, porque en el proyecto todo está otra vez ordenado, justificado y demás. Entonces, pues esa es otra de los cuestionamientos. Son las 12:13. Iba de pronto a hablar un poquito más de esa relación del diseño. Juan, si quiere, mientras se ordena, yo tengo una pregunta. Sí. Hola. William, hola. Sí, ¿Qué hay? hola. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Hágale. Listo. Sí, me interesa mucho lo que habla del gesto y del sentido obtuso, porque es que a mí me parece que su proyecto artístico tiene mucho que ver con ese sentido obtuso. Digamos como que a mí siempre me ha llamado mucho la atención que en su obra hay como un juego como de una torpeza plástica que uno ve muy fingida o pues digamos muy asumida, digamos desde no la incapacidad de hacer las cosas más bonitas o más artísticas, sino también como en una apreciación como digamos como de otro orden de elaboración de las cosas. Digamos, por ejemplo, en la exposición del Mambo de Nación Lugar Común, había un performance que era un karaoke y pues el karaoke para mí, digamos, es como la exaltación de la no maestría, ¿no? Como el hecho de que uno puede ocupar un espacio artístico, un stage, como que es como un espacio de respeto artístico, pero que al mismo tiempo es de un respeto artístico que no valora la maestría, sino al contrario, es solamente como el hecho de que alguien se pare ahí más allá de la torpeza y del ridículo y aún así asuma una actitud artística y que todo el público como que aplauda y valore y diga como increíble tu performance, así sea una chanda, pues porque el punto es como que uno tenga las huevas de pararse y hacerlo, ¿no? Así cante horrible, entre más horrible es mejor el karaoke. Y pues digamos, por ejemplo, en esa exposición también estaban las pinturas de barcos que tenían como unos errores pictóricos súper asumidos también como, pero digamos, pues también uno ha visto también en obras suyas como que hay cosas que contradicen esos cánones de maestría, pero de pronto hay una pinturita o un dibujito como exquisitamente hecho que demuestra también como una habilidad plástica muy grande. Entonces, como que me interesaría y pues creo que tiene mucho que ver, como entender cómo ese
¿usted cómo asume como esa cosa como de casi que yo siento que es un poco, no sé si fingir torpeza, pero digamos como acogerla con aprecio, siento yo. Como, hay como un aprecio por la torpeza, como una cosa casi que cariñosa, como con lo torpe. Y tiene que ver, siento, mucho con la intelectualidad, porque cuando yo veo que usted hace eso, también está hablando como de problemas grandes, digamos, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo que yo no entendía mucho su trabajo antes, hasta que vi una expo en la Alianza Francesa, la de las carteleras, que era uno Ujú. de los artistas que le gustaban a usted y era pues tenía como materiales como de muy buena, tenía como estos materiales de papelería que son vistos como una torpeza artística, ¿no? No es el papel caro, no es el óleo caro y aún así, digamos, uno veía como pues alguien que es como muy fan de una gente ahí toda dura, pero pues que también pues como que algo respondía, ¿no? A veces había un dibujo muy bien hecho, había como un retrato todo bonito también, sí, entonces como que me parece que hay como una relación casi que emocional entre esa cosa como de gesto torpe, pero también como con una intelectualidad ahí, entonces no sé, pues como usted, qué piensa como sobre eso y cómo lo asume en su obra. Bueno, gracias por la pregunta y pues por hablar, digamos, de mi trabajo. Eso, pues eso, siempre es chévere oír cosas del trabajo de uno, pero quería que esta charla no fuera y no se centrara como sobre mi trabajo, como que deliberadamente traté está motivada por mis circunstancias, ¿no? Y todo el tiempo lo que estoy tratando de decir es que yo no me identifico tanto con la idea y la noción de proyecto y que en cambio tal vez sí me identifico con una noción más inmediata de imagen o de idea. Obviamente la idea está relacionada con una producción de una imagen, tanto como con una producción de un proyecto, ¿no? Obviamente la idea también es inherente y es el comienzo de un proyecto. Pero, claro, está motivada por esa relación que yo tengo, pero muy consciente, muy deliberadamente estaba tratando de no hablar de mi trabajo y de mostrar, digamos, mi trabajo. Le puedo contestar de todos modos que, pues por un lado, que obviamente no es que uno no haya hecho proyectos, uno en alguna u otra medida, pues de todos modos siempre, hasta el dibujo más pequeño, uno podría decir, pues es un proyectico, hacer ese dibujo, por un lado. Pero por otro lado, entonces, obviamente ha habido convocatorias y como es el Luis Caballero, pues digamos, a mí me tocó concebir el proyecto y planificarlo y mandarlo y pensar sus componentes, ¿no? Entonces había componente de pintura, había componente de video y todo eso. Pero a propósito de lo que usted mismo está diciendo, lo que yo puedo decir es que ya metido en el procedimiento de las cosas, pues yo no es que, digamos, no era un performance que fuera como un proyecto en el sentido de la grandilocuencia del proyecto, ¿no? Era una idea de cantar canciones, ¿no? Y entonces es simplemente como ponerse, digamos, a hacerla y escoger las canciones y demás. Asimismo, las pinturas también no son como un proyecto, sino que es una imagen del naufragio que quise apropiarme y hacerlo varias veces. Digamos que por ese lado, claro, eso es lo que, ese Luis Caballero es lo que más se aproxima a lo que a un proyecto que yo haya, digamos, desarrollado por la dimensión, por los componentes y todo eso. De pronto también un Mamut que presenté hace 2 años, pues también era un proyecto porque se envió a una convocatoria y demás. Pero también como proyecto es más una imagen, ¿no? Era un objeto, una escultura que tenía un componente de video. Eso es lo que yo voy un poquito detrás. Entonces, con respecto al virtuosismo y a la facilidad y que a veces se sale y a veces no sale, puedo decirle que tal vez lo que a mí me ataca es una especie de inmediatez, que también es la que quiero rescatar de las imágenes o del uso de las imágenes. Lo del proyecto, otra vez para volver la imagen, me parece que es un desarrollo muy mediado, ¿no? Es un proyecto suena a mucho tiempo, a mucha metodología, a mucho proceso, a un tiempo, y en ese proceso pues se va mediando mucho las cosas. Yo como que cuando tengo una idea,
es lo que digo, viene como rápidamente como una imagen. Y pues viene muchas veces ya motivada con su dislocación, o puede ser una idea de asociación, o puede ser una, como decimos, una dislocación, pues yo no sé qué será eso, pero digamos que la idea es hacer eso y ponerle esta otra cosa, ¿no? O en una pintura, que también a veces pinto, es juntar una imagen con una palabra o algo así. Eso es a lo que yo llamo un poco una idea y no tanto el proyecto. Entonces, a mí lo que me pasa, y por eso también digo que no soy pintor, sino que yo a veces, pues yo pinto, pero porque necesito que esas imágenes estén pintadas y necesito hacerlas, pero no es una cuestión del disfrute de la pintura y de la cosa del pintor, sino que yo necesito es que eso esté pintado, y cuanto más rápido esté pintado, pues mejor. En ese sentido también quiero decir que obviamente yo me divierto en mis procesos y en mis maneras de hacer las cosas, pero la pintura en particular yo la sufro porque es dificilísimo, me parece dificilísimo. Y entonces por eso como que más bien también me identifico más con el dibujo es más rápido, más inmediato. Entonces en esa inmediatez, claro, pues hay que asumir o acoger la falta de destreza o la falta de tiempo que le voy a dedicar para compensar esa falta de destreza, pues algo así, o ese tiempo que le falta a la pintura para hacerse. Entonces, sí, a veces queda bien, a veces no queda tan bien, a veces me parece que la imagen es suficiente para decir lo que yo quiero decir, que sí está más ligado a una imagen, digamos, inicial. Pero un poquito, pues sí, a eso iba la charla. Toda la exposición de la noción de proyecto era medio analizarla, las implicaciones del proyecto, y sí, de algún modo decir que yo soy más intuitivo, viene una idea a mi mente y la quiero hacer, pero la quiero hacer como muy rápidamente. Pues todo lo precario y todo lo rápido y todo lo poco virtuoso que aparece, lo he asumido también como parte de la estética de mi trabajo, en parte por incompetencia, en parte porque no puedo, pero en parte porque eso también es como la idea, que es coherente con el resultado, ¿no? Ahora, no quiere decir, pues para ir cerrando, que la imagen sea una cosa necesariamente más... Pues en un sentido sí, es más intuitiva, es más rápida, es más inmediata y todo eso, pero pues no por eso quiero decir que eso es toda la expectativa que yo tengo del arte, que el arte sea una cosa más rápida, más intuitiva, más ligera, porque eso suena también como a más superficial. No, yo quiero atribuirle también todo el poder a la imagen de que sea crítica, de que en esas dislocaciones, ¿no?, tenga todo el impacto y la posibilidad de conmover, pues primero de expresar, de manifestar un pensamiento, pero de que también ojalá tenga un efecto en el otro, ¿no? Entonces, pues sí, que no se malentienda, es decir, pero digamos que me identifico más con esa posibilidad de que la imagen, de que el arte esté constituido como por imágenes o ideas. Yo hablo como, tengo una idea, yo nunca digo, tengo un proyecto, ¿no? Y más o menos a eso iba la charla. Iba a hablar un poquitico más de la imagen, pero de pronto es interesante que no aparezca más definición. Obviamente la imagen también tiene toda una serie contemporáneamente como de análisis teóricos muy interesantes. Y yo celebro que, por ejemplo, la historia del arte se haya ido transformando paulatinamente en más bien una historia de la imagen. Es una disciplina que podríamos decir más contemporánea que la historia del arte, que va un poquito más rezagada en ese sentido. Entonces la imagen puede ser, hablamos de la imagen pobre, si miramos eso de Ito Steyer, es esa imagen que circula rápidamente y que se va como desgastando y que se va empobreciendo, pero que adquiere nuevos significados cada vez, ¿no? Como es una crítica también al aura, a la noción de aura benjaminiana en relación con el original,
y se refiere a la posibilidad de que toda imagen, por más que circule, por más que sea una fotocopia, también presenta su propia aura o tiene su propia aura. Y sin duda una posibilidad crítica, pues ¿por qué no? Depende de la imagen. Podríamos hablar de la imagen de resistencia, que Didi Uberman habla de las imágenes justamente en esa reproductibilidad, pues perduran en el tiempo y en esa medida, sí, se recontextualizan, pero sobreviven y de ese modo ofrecen una especie de resistencia también. Entonces, no sé, como que me atrae mucho más esa idea de residencia. Pero podríamos, ahora sí, no sé, conversar. Muchos seguramente se identifican más con la noción de proyecto de todos modos todavía, y eso es perfectamente legítimo, perfectamente válido. Tampoco es que tenga que ser o lo uno o lo otro, ¿no? O sea, los proyectos comprometen imágenes y las imágenes también comprometen proyectos, pero era una idea que quería ahí compartir a propósito de las convocatorias, las residencias, los artistas contemporáneos. No sé si alguien quiere... Juan, muchas gracias. Y pues a mí sí, pues una idea también como que me rondó la cabeza en toda la charla y en toda la conversación. Fue como esta imagen de Mladen Stilinovic, no sé si lo conocen, este artista polaco, si no estoy mal, que es Artist at Work, y es una imagen, un gesto de él durmiendo en su cama. Y era que, pues él decía que el artista, estando en la cama, estaba creando, estaba generando imágenes, y pues como que esto me ronda pues como en la cabeza en toda esa la charla, como esa apertura de la idea de el arte como idea o al arte como proyecto, que de alguna forma también cuando hablabas de proyecto, yo que vengo de la gestión cultural, pues es entender como el artista o el artista gestor, que obviamente se puede como permear, sobre pues más en estos días, pero es como esta imagen y este gesto de Mladen Stilinovic, que con una imagen de él durmiendo, pues como que quiere decir que el artista no tiene nada más que hacer, sino que pues dormir, pensar y crear con su cabeza. Pues como que esa, Sí, sí. yo no lo conozco, pero sí me gusta la idea y la entiendo a propósito de esto como, es decir, cuando hablamos de una acción o una inacción o un proyecto en un performance o un video, claro, uno diría, pues eso se acerca más a la noción de proyecto porque es una cosa que se extiende en el tiempo y demás. Y de pronto no es un performance, es como si no fuera tanto una imagen, sino que es más es un proyecto que se extiende en el tiempo. Pero yo creo que hay muchos performances que funcionan justamente en tanto imagen y en tanto idea. Entonces me parece que lo que está transmitiendo, o sea, nosotros ya no necesitamos ver ese performance que nos acabas de contar porque ya nos generó como una imagen y la idea es clara y la ironía que conlleva. Entonces, en ese sentido me parece que funciona muy como imagen. Yo también, otra vez para hablar de mí, yo hacía unas lecturas en voz alta y leía libros y libros y libros, pero y en ese sentido es como una acción, pero que no ofrece ningún objetivo, como que es una cosa distendida en el tiempo. Eso es una naturaleza también de ciertos proyectos contemporáneos, como que no tienen esa promesa y esa ilusión y ese objetivo utópico de cambiar el mundo, sino que son unas cosas ahí que reflejan de otro modo. Pero siempre dije que lo que me interesaba de eso, más que la gente siguiera la lectura, pues no esperaba un público permanente ahí nunca, sino era la imagen de uno leyendo en voz alta frente a ante un público hipotético. Y la imagen en tanto ya referencia no sé, o al profesor que lee a los alumnos, o al papá que le lee a los hijos, o la referencia o la imagen de simplemente uno estar ahí, pero también no estar. Es decir, es una cosa que se extiende en el tiempo, pero también funciona más como una idea y ya, y se hace, ¿no? Exacto. Pues Juan, nuevamente muchas gracias, muy interesante. No, Eh, muchas... sí, y bueno, pues nada, acá
Creo que pues es la segunda charla de este proyecto de Residencia KB y pues creo que es muy interesante también como todo este conocimiento de todos los expertos, como también cada uno y cada artista se lo apropia y lo digiere para su propio proyecto y propia arte, propia idea. Muchísimas gracias, de verdad. Pues es una oportunidad también para mí para pensar cosas y como exponer cosas y ordenar ideas. Lo que sí siempre me pareció un poquito chistoso es que el espacio se llamara el de los expertos. Pues yo no me considero experto en nada, pero bueno, igual muchas gracias a todos por estar ahí, pues, por compartir, por oír. Y bueno, y gracias que nos tocaba pues decirlo también al Ministerio de Cultura, beca de Espacios Independientes, que bueno, que es gracias a ellos que podemos hacer esto. Bueno, sí, chévere, pues también es cortico el tiempo, chévere que se hubiera vuelto más una conversación, pero bueno, yo también tengo que irme porque tengo Pero clase bueno, pues ahora. acá también está el espacio y acá cuando queramos hacer ese tipo de conversaciones, pues siempre bienvenidos y bienvenidas. Saludos y gracias Bueno, a gracias. los estudiantes también que están por ahí, no sé. Muchas gracias, Juan. Chao, Catalina, qué bueno oírla. Y a todos, Que estés bien. Muchas gracias. Bueno, Chao. y bueno, ya no, Chao. va a quedar grabado, esto queda grabado y Ah, mañana bueno, se puede chévere. subir, pues mañana se sube en la página de concordradio.co y pues bueno, lo puedes compartir con tus estudiantes o pues bueno, Ah, para que bueno. lo escuches y Ah, ok. Espero como el link o ya la te lo mando, cosita. sí. Bueno, Bueno, un pues abrazo, un gracias. abrazo a todos. Gracias. Chao.